Hola, en este vídeo vamos a atacar la estrategia de venta de puts. Esta es una serie que vamos a iniciar con distintas estrategias para ver cómo las hago yo y cómo veo yo el mercado para poder atacarlas. Y antes de empezar, como siempre, el disclaimer, no te vas a forrar. Diga lo que diga Pepe el de Twitter, no te vas a forrar. Se puede sacar dinero, se puede ganar, pero no te vas a forrar. Empezamos con la estrategia. La estrategia consiste muy a grandes rasgos, es decir, tengo una percepción no bajista, ojo, no alcista, no estoy diciendo alcista, estoy diciendo no bajista, con lo cual voy a vender put y con una vigilancia, gestión y unos ajustes voy a intentar cobrar una prima. La estrategia consiste en vender una opción put descubierta. Se le suele llamar también short put o naked. Es una estrategia alcista. Queremos que el subyacente no baje de un determinado nivel de strike. Es decir, estamos apostando a que el subyacente no va a bajar por debajo del strike que nosotros decidamos. En este momento ganaremos si sube, no baja de ese strike, si se queda igual, no baja de ese strike, o si baja, pero aunque baje, no llega a tocar ese strike. También decir que hay un vencimiento de este contrato en el que una vez que acabe, se acaban todas las obligaciones y todos los derechos, y es muy importante porque este vencimiento nos va a definir eh, casi todos nuestros razonamientos. Solamente avanzar que el tiempo está de nuestro lado. Nos estamos buscando una operativa como si fuéramos una aseguradora. Lo que intentamos es que, como hay alguien que tiene miedo a que algo baje de una cantidad, compra un seguro para que eso no suceda y nosotros se lo vendemos. Como se lo vendemos, cobramos una prima y lo cobramos por anticipado. Eso es una venta de put. Vamos a utilizar unos subyacentes que generalmente van a ser índices, son los que se comportan de una manera más noble, por decirlo así, aunque también utilizaremos en algún momento acciones, normalmente de Estados Unidos, son las más líquidas, y no descartamos, en tercer lugar, el buscar oportunidades en Europa. Pero esa es la cascada de elección que tomaremos para ver qué subyacente elegimos. Parámetros que vamos a utilizar. Utilizaremos una delta de 16 a 20 aproximadamente, no tiene por qué ser exacto, más o menos, por ahí andarán los tiros. Un vencimiento alrededor de 45 días, más o menos, por ahí andarán los tiros. Esto nos implica que la delta nos dará una probabilidad de un 80-84% de que acertemos. Los días nos dará una buena erosión, buen decaimiento por el paso del tiempo. Buscaremos liquidez, que es precios ajustados a modelos, contrapartidas, spreads razonables. Eso nos lo dará activos que tengan un buen nivel. Normalmente serán todos los índices americanos, algún índice europeo y las acciones de Estados Unidos y alguna acción muy en concreto de Europa. La liquidez es la clave. Y en cuanto a la volatilidad, buscaremos aquellos activos cuya volatilidad implícita sea alta y cuyo percentil de volatilidad sea alto. Esto implica que buscamos una contracción de la volatilidad que es movimiento. Por lo tanto, probabilidad alta, liquidez, volatilidad. Y así optimizaremos la operación. ¿Qué más cosas miramos dentro de nuestra estrategia de venta de puts? Nos vamos a apoyar, como decíamos, en la delta y en la volatilidad. Al apoyarnos en ella, lo que estamos haciendo es que nuestra apuesta, entre comillas, está basada en unos términos de probabilidad. La delta y la volatilidad es cómo el mercado está cotizando lo que puede pasar en términos de probabilidad. Podemos hacer elucubraciones, creemos que va a pasar cosas, nos lo dice Pepe, el de Twitter, o hay algún tema que nos indica que podemos, de alguna manera, eh, acertar. La forma más objetiva es basarnos en términos estadísticos. Probabilidad, medida por la delta, y volatilidad. La delta incluye el cálculo de volatilidad. ¿Qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar eventos binarios. Eventos binarios es cuando alguien presenta resultados, en ese momento la acción puede pasar cualquier cosa, arriba, abajo o incluso quedarse, pero ¿por qué arriesgarnos? Lo mejor es evitarlos. O en momentos en los que hay decisiones de los grandes bancos centrales, de los gobiernos, sabemos que va a pasar algo, hay un evento en el que nos va a decir algo que puede mover mercado.
hay que evitarlo y estar fuera de mercado en esos momentos. Si son acciones, no hay que tenerlas en cartera. Si tienes algo abierto, cerraslo antes. Si vas a abrir algo que no pille ese momento. Si tienes índices, es mucho menos sensible, pero puede ser también. Hay que tenerlo en cuenta. Y las decisiones de los gobiernos, de la Fed, de los bancos centrales, lo mismo. Cuidado con los dividendos. Los dividendos afectan al precio de las opciones, están implícitos en su precio y pueden afectarnos cuando una compañía eh, presenta dividendos, o sea, anuncia dividendos. Por otro lado, deberíamos evitar los vencimientos. Luego veremos cómo se gestiona una posición de tal forma que nunca llegaríamos al vencimiento con algo abierto. Si hacemos esto, evitaríamos meneos y riesgos innecesarios y en especial en cierres trimestrales o anuales, que es cuando más meneos hay. ¿Para qué estar ahí cuando pasan cosas? Fuera. No quiero ese vencimiento. Por último, presentaros la gestión BM21, que es una tontería que me he inventado, que quiere decir cómo gestiono las opciones. Si van bien, la B; si van mal, la M; o 21, a 21 días hasta el vencimiento. Quiero presentar en estas diapositivas un par de ejemplos. En la primera, esta que veis ahora, es un ejemplo de no liquidez, como no operar con algo. Si veis en la columna que pone interés abierto, esto es nuestro querido IBEX, son datos reales, datos de hoy. Hoy es lunes 6 de octubre. He cogido el vencimiento normal, el mensual del 21 de noviembre, y vemos que aquí en interés abierto hay unas cantidades pues un poquito ridículas. Quiere decir que aquí no hay chicha, no hay nadie, no está operando prácticamente nadie. ¿Veis esta? Que no hay muy poquitos contratos. Si nos vamos a bid y ask, oferta y demanda, la diferencia que hay entre bid y ask es bastante grande. Por ejemplo, en At the Money, 15.550, estamos viendo que bid es 295, ask 335. Aquí hay una pasta. Hay 40 euros sobre 295 o sobre 335. Mucho dinero indica poca liquidez. El día que haya que salir corriendo, el día que haya que modificar una posición, el día que haya que hacer algo, esto está bastante chungo. Por otro lado, también un ejemplo de liquidez, os he presentado el ejemplo del Eurostox y veis que aquí hay mucho más interés abierto. Aquí hay miles de contratos para el mismo vencimiento, miles de contratos, y cuando vamos al bid y al ask, la diferencia es muchísimo, muchísimo más baja, en términos tanto porcentuales como de dinero. Si yo tengo que elegir entre estos dos subyacentes, yo elegiría sin duda el Eurostox por la gran cantidad de liquidez que tiene. Si viéramos esto en Estados Unidos, es como por 100, no tiene nada que ver. Exposición clásica de lo que es una venta de puts. Os traigo lo que normalmente se suele contar, lo que me contaron a mí en la universidad cuando estudié, de lo que es una venta de puts. Te suelen meter esta chapa con la definición eh, académica o estricta de lo que es una venta de put, te suelen dibujar este gráfico y te dicen, bueno, pues esto es lo que siempre te cuentan lo mismo, indicar que no está mal, es la definición académica, esto es lo que pasa y no pasa nada, es así. O sea, esto no te han mentido ni te han engañado. Pero hay mucho más que es cuando operas estas posiciones. No tiene nada que ver cuando estás en la universidad con un papel haciendo este tipo de operaciones para ver si las has entendido, con lo que es la realidad de operar este tipo de opciones. El miedo que se tiene a este tipo de operaciones, todos, incluido yo, hemos sufrido alguna vez cuando le comentas a alguien que operas opciones, que esto tiene un riesgo infinito, que te vas a morir, que te vas a arruinar y que te vas a quedar sin dinero. Bueno, no tienen razón, no tienen certeza. El riesgo infinito, en el caso de vender puts, es que el subyacente se nos vaya a cero. Eso sería muy preocupante si estás apalancado. Pero yo hago una pregunta aquí. Me compro unas acciones y esas acciones son de una empresa que se arruina y se va a cero. ¿No pasaría lo mismo? ¿No sería exactamente lo mismo? Si yo vendo, y os pongo un ejemplo.
compro 100 acciones de Apple, que hoy estaban a 258. Pago $25.800. O, por otro lado, otra operación sería vendo una put, su múltiplo es 100, de delta 16, strike de 235. Y cobro 2,32 por cada una de los 100 contratos. Apple se va a la mierda y vale cero. En el primer caso, perdería $25.800. Ahí nadie te dice no compres acciones que te vas a la mierda. Y sin embargo, el riesgo es que se vaya a cero y perderías $25.800. En mi ejemplo de vender puts, me habrían dado $232 por la prima y 235, que es el strike al que ejercerían la opción, lo perdería. Tendría que pechugar con $23.500. Realmente estoy perdiendo menos vendiendo puts que comprando la acción, ¿no? Creo que sí. ¿Dónde está el miedo? Ah, el miedo está en que yo tenga $1.000 en la cuenta. Pero es que yo no voy con un Ferrari a comprar el pan. Para reforzar esta idea, os traigo aquí un índice que se construye mediante la venta sistemática de opciones. En este caso es el IBEX Put Rate. Existe el Put Rate para Eurostoxx, para SP, para un montón de índices. Esta estrategia consiste en vender sistemáticamente una put con un porcentaje, mal porque ya sabéis que yo opino que debemos ir por deltas, pero bueno, se construye por porcentaje, en el que todos los meses se abre una put, se vende una put, al vencimiento se cierra, lógicamente, y se abre una nueva, y así sucesivamente. Este índice está comparado en este gráfico con lo que sería comprar el índice sistemáticamente. Ya vemos que la estrategia put rate está sistemáticamente venciendo a comprar el activo sistemáticamente. No son tan malas las estrategias de vender puts, ¿no? Y menos comparadas con el índice. Otra caca que le suele dar a la gente. Y si me asignan, pues hombre, si dejas la opción al vencimiento y el subyacente se cierra por debajo del strike, te van a ejercer y te van a asignar 100 acciones por contrato. Vale. Bueno, ojo, también puede pasar en acciones de tipo americano en cualquier momento. Podría pasar. Por ejemplo, vendo una put 16, strike 235, cobro 232, la de antes. Y cuando llega el vencimiento cierra en 230. A la suerte. Me asignan 100 acciones, pago 230 por 100, 23.000. ¿Qué hago el día siguiente? Las vendo. Esas acciones las vendo y la diferencia es lo que he perdido, que es lo mismo que si hubiera tenido las acciones en mi poder. Por lo cual el miedo a que me venda, a que me ejerzan las acciones, no es tal, no pasa nada, no hay ningún problema en que te ejerzan las acciones. Eso sí, si tienes 1.000 euros en la cuenta, pues es una putada porque te van a cargar el importe de las 100 acciones. Cuidado con eso. Como siempre, el problema es apalancarse. Y aún así, decir que en este caso que he vendido las acciones una vez que me las han asignado, por lo menos he cobrado las primas que me dieron en su día, con lo cual puede que pierda menos de lo que perdería si hubiera tenido las acciones. Siempre hay que hacer esta comparación. Y un pequeño disclaimer que, bueno, puedes, entre que te las asignan y que las vendes, que las liquidas, puede haber un gap. También puede ser a tu favor. Riesgo y gestión de capital. El motor. Hay unas claves para gestionar el capital. Una de ellas es, estamos vendiendo opciones. Lo principal es una gestión de probabilidades, una gestión de deltas, siempre lo digo. Como ejemplo, si tenemos una delta 16, que es a lo que abrimos nosotros normalmente, hay un 85% de probabilidad de acertar. Si abrimos al 50% o se nos va al 50% la posición, tenemos un 50% de probabilidad de acertar. Ojo que eso es tirar un dado al aire. Si tenemos una delta 80, tenemos un 20% de probabilidad y mal vamos. Estas son cifras aproximadas. Por eso siempre hay que pensar en deltas, nunca en dólares, nunca en euros. En un movimiento rápido, la prima se te puede ir al garete o se te puede ir al cielo. Entonces, si es a favor, valórala por esa velocidad la probabilidad de salirte. Oye, ya ha pasado el evento,
has ganado dinero, ha sido muy rápido, venga, a por otra. Y si es en contra, no cagarte si no toca strike. Estas probabilidades, como vamos por delta, hasta que la delta no nos esté indicando que estamos en un momento chungo, no tenemos que tocarla, no tenemos que rolarla, no tenemos que hacer nada. Hay que pensar siempre en deltas y en días a vencimiento, siempre. Por otro lado, no esperes a que esté chunguísimo, no esperes a que esté a delta 90 y no esperes a que el strike se te haya ido un 50% arriba. Si la operación va mal, no pasa nada. Antes, si te anticipas, vuelve a empezar, ciérrala y consigue que la ecuación de la esperanza matemática funcione. De tal forma que cuando pierdas, que vas a perder, que no sean unas cantidades espectaculares. Es lo único que podemos controlar. Lo que sí es un problema es obcecarse. Hay veces que te obcecas en una posición, yo tengo razón, va a salir todo bien y no tiene por qué. Aprovecha la estadística. Por otro lado, las garantías, ojo con ellas, igual que no podemos pasarnos de una cierta cantidad de delta, no podemos pasarnos de una cierta cantidad de consumo de garantías. Y no solamente de la posición, sino del conjunto de la cartera. Ojo a los movimientos bruscos de mercado, en los que moverán bruscamente nuestra delta y nuestras garantías. Y por último, decir que estas operaciones que hacemos hay que hacerlas muchas veces. Y así el concepto de esperanza matemática funcionará estadísticamente. ¿Cómo gestionarlas? Es muy sencillo. En la apertura, conozco el máximo beneficio que voy a tener, la prima cobrada. Nunca voy a tener más. Por otro lado, conozco la máxima pérdida, que es el strike por el multiplicador menos la prima. Eso es en el caso de que se vaya a cero. Sería el peor de los casos posible, probable, en una probabilidad muy pequeña, pero posible. ¿Cuál es mi objetivo? El objetivo es conseguir capturar el 50 o el 65% de la prima, en ese rango, en función de cómo yo lo vea como operador. Quizá haya momentos en los que me conforme con menos si el movimiento se produce muy rápido. Como siempre, para gestionarla nos vamos a fijar en los días a vencimiento. Si estamos en 21 días hasta el vencimiento y la opción va bien y consigo el porcentaje que yo espero, la cierro. Si va mal o si llego a 21 días y todavía no he conseguido ese rendimiento que espero, puedo rolarla en tiempo, rolar la parte no testada, que es la gestión de deltas. En este caso estamos en una venta de put, sería a lo mejor abrir una call o a lo mejor mover esa put, cada operación, y en otro vídeo comentaremos cómo hacerlo. O incluso cerrar la posición porque pensamos que no nos lleva a nada. Ha pasado algo que nos indica que los supuestos iniciales no son válidos. Cualquier rolo que hagamos siempre tiene que ser por crédito, que es adquirir más prima. Con todo este tipo de gestiones, lo que intentaremos es evitar llegar a la máxima pérdida que se podría llegar, hacer cumplir la esperanza matemática, cumpliendo los fallos que van a darse y, sobre todo, lo mejor, que vas a dormir como un bebé. Ejemplo práctico. Esto es un ejemplo práctico de una operación que me ha surgido hoy. Querérosla, si queréis, porque es lo que ha pasado. Podéis comprobar cifras en los históricos. Me encuentro con esta acción, una acción que se llama AXA, está en el Eurostock 50, es una acción francesa, es una aseguradora y tiene este gráfico que vemos aquí. Hoy lunes 6 de octubre ha aparecido una noticia en la que el gobierno francés ha dimitido, ha habido cierta caca en el mercado y todo lo francés se ha caído, incluyendo esta acción, sobre todo lo financiero, y esta acción es financiera. Se ha caído un 4%. Yo pienso que esto es una buena apuesta, pienso que hasta aquí podíamos haber llegado. Aquí ha surgido en la última vela lo que yo llamo un pincho de aceituna, ha testado una zona abajo y está rebotando hacia arriba. Y veo que en esa zona se han producido más rechazos en otras ocasiones. A largo plazo he visto que esta acción es una acción alcista. Todo esto son apreciaciones subjetivas y con unos medios que a mí me han parecido bien. Examino esta acción
en mi terminal y veo que tiene un IB rank de 25, bueno, empieza a ser bajo. Tiene un percentil de 96, bueno, no está mal. Quiere decir que todos estos dos indicadores quieren decir que la volatilidad está relativamente alta respecto a cómo ha estado. Vemos que hoy ha caído un 3,84, según vemos en el cuadro, y cuando nos vamos a la cadena de opciones, vemos que hay en el strike 36 hay un open interest de 1000 contratos. Es un nivel en el que parece que hay interés. ¿Por qué? Ni idea, pero hay interés. Curiosamente, ese nivel para nuestro sistema, con una delta 20, parece atractivo. Con lo cual, si sumamos, hoy ha caído, tiene un percentil elevado, tiene un IB rank aceptable, está en la delta que nos gusta, hay una liquidez en cuanto a interés abierto bastante baja, bueno, puede ser una opción para abrir una posición. Eh, la única crítica que le haría a esta posición es que hay mucha distancia entre el bid y el ask. Mucha horquilla. Es lo que pasa en las acciones europeas. Y eso que esta es del Eurostoxx 50. Bueno, pero hay que buscar oportunidades también en la ventana europea. Con lo cual, lo que hago es que he lanzado una operación, la he hecho realmente, en la que he lanzado por 0,45 el vender la opción. Me dice la plataforma que tengo una probabilidad de beneficio del 85%, esa delta 20 me está diciendo esto, y está diciendo que hay un 85% de probabilidades que al vencimiento esta opción se quede fuera del dinero, con lo cual yo ganaría. Yo la gestionaré antes de tiempo por todo el rollo que os he metido antes. Hay un break-even, que también me gusta verlo, que es el strike, que es 36, menos la prima que cobro, 0,45. Quiere decir que hasta 35,55 no perdería dinero. Lo que decíamos al principio, puedo ganar si la acción sube, puedo ganar si la acción se queda exactamente igual, o puedo ganar si la acción no baja, en este caso, de 35,55. Con lo cual hay un rango bastante grande, la acción está ahora a 38,83, para que esto no suceda. Y el margen que me piden en mi cuenta son 381. Esto depende de cada uno de las posiciones que tenga o de cómo tenga su cartera. Aquí sería vigilar la evolución de esta acción para todo lo anterior. Conclusiones. Lo divido en 4 puntos. Mentalidad. Piensa siempre en deltas, nunca en euros, y trabajarás siempre con la misma probabilidad. La venta de put consiste en comprar más barato. Es un riesgo menor que comprar acciones directas. En cuanto a la gestión, objetivo 50-65% de la prima cobrada. Salir antes de 21 días hasta que venza, en el caso de que vaya bien, y si va mal, rolarlo en tiempo o gestionar las deltas. Disciplina. Nunca consumir más capital del previsto. Anticiparse, no esperar a que esto esté chungo. Equivocarse no es el problema, obstinarse sí. Buscar la reiteración de lo positivo, gestionando o liquidando lo negativo, pensando siempre en la esperanza matemática. El motor de la operación, el margen, es tu herramienta. Vigila el conjunto de la cartera y otra vez lo mismo, esperanza matemática positiva a largo plazo. Duerme bien.